No sé si ya están todos o me espero tantito. Ya están todos, ¿no? Ok, Sí, si quieres, entonces, empieza. Sí. ok, doctora, gracias. Continúa. Y bueno, les dejo esta imagen también de cómo representa la exposición y los pasos que se tienen que realizar, que con el fin justamente es remover esta capita para que pueda dejar como de libertad justamente la parte del glande. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es priapismo. El prepismo, pues, como definición, esta es una erección peniana que tiene una duración mayor o igual a 4 horas, ya sea con un estímulo sexual o posterior a este. Generalmente las causas de este, pues como dice su nombre, o una de las principales causas es el posterior al coito. Además, tiene una importancia sobre todo porque hay un gran porcentaje de posibilidad para producir una disfunción sexual eréctil, justamente en consecuencia de no llegar a tratar esta duración del estímulo. De acuerdo a la incidencia, generalmente lo presentan los pacientes entre 21 a 56 años de edad. Bueno, la imagen de su lado derecho es un capítulo, no sé si alguna vez vieron Grey's Anatomy, que justamente llega un paciente que presenta priapismo posterior a una actividad sexual y pues no bajaba. Pero ahí se confundieron en el diagnóstico porque no determinaban si había sido también otra de las causas por medicamento. ¿Y qué sucede aquí? Como les había mencionado, pues lo que contiene principalmente es la constricción, es decir, esta parte que se crea de la erección es por la cantidad de sangre que llega a la zona anatómica lo que la provoca. En la imagen A lo que representa es un estado en reposo, que como un control adrenérgico, es decir, en reposo o descanso, los sinusoides pues no tienen esta vasoconstricción y por lo tanto pues no provoca la erección. En cambio, en la imagen B pues sí se crea esta justamente por la actividad parasimpática, pues hay una dilatación de los sinusoides, es decir, que se abre, lo que permite una mayor llegada de sangre y provoca la erección. En cuanto a la fisiopatología y parte de la clasificación, algunos autores lo tenían como un priapismo primario y secundario y posteriormente ya describiéndolas de alto flujo y bajo flujo. ¿Esto en base a qué? A cómo se va creando el proceso. También otros lo describen como de vasoconstricción. En el priapismo de alto flujo se crea como, o es causa de una fístula traumática, también es común en la anemia de células falciformes, que como sabemos, pues los eritrocitos tienen unas formas irregulares, entonces no llega adecuadamente la sangre a los vasos, lo que no lo va a provocar. O también hay causas idiopáticas. En cambio, en el priapismo de bajo flujo, pues hay causas desde hematológicas, neoplásicas, medicamentosas e infecciosas. Les dejo ahí una tabla que describe las principales causas del priapismo. Y del primario, pues en general lo definen como aquel que se provoca sin una patología subyacente. También en el secundario, pues hay un episodio previo a este, lo que lleva a este efecto fisiopatológico. Como les mencionaba, este de priapismo de alto flujo o bajo flujo también lo describen como un estado isquémico, que es el de bajo flujo, y no isquémico de alto flujo. Esto debido a que, pues, por ejemplo, de acuerdo a la causa principal de este, puede clasificarse por la llegada concreta de sangre. Por ejemplo, en el priapismo de bajo flujo hay una relajación anómala del músculo del liso cavernoso, que es justamente el que provoca la vasoconstricción, lo que lleva como a la estasis de sangre. Entonces hay un aumento de presión impidiendo como la llegada de osmoglobina. También hay otros factores, justamente porque no llega adecuadamente el oxígeno, no es una sangre totalmente adecuada, y posteriormente evoluciona hacia una necrosis, con ello sobre todo de las células musculares, porque pues de esto está compuesto principalmente músculo liso, de los sinusoides, que son pues principalmente endotelio, además de terminaciones nerviosas simpáticas y parasimpáticas, que pues llevan con ello o son activadas por el óxido nítrico. En cambio, en el priapismo de alto flujo, pues hay un flujo arterial continuo y excesivo que se dirige hacia los espacios lacunares a nivel de los cuerpos cavernosos. Secundario a esto, se crea una fístula arterial lacunar, es decir, pues se conjunta por laceración de la arteria, ya sea, por ejemplo, por un trauma, y con ello, pues se crea una comunicación entre los vasos sanguíneos intracavernosos y las clavículas locales, de tal manera que hay un llenado incontrolado, y al aumentar la sangre, pues se crea justamente el priapismo. Igual la imagen es como referencial, no sé si también vieron, bueno, meto generalmente imágenes para que podamos asociarlo un poquito de Sex Education. Uno de los personajes creo que toma Viagra
y pues justamente pasa eso. Y por ejemplo, en el de alto flujo, ¿qué arteria creen que estaría afectada? ¿No? ¿Cuál es la arteria que está por ahí? ¿Esa no la encontraste? No. ¿Cavernosa? No. Ay, perdón. No, se llama pudenda interna. Traten de buscar la irrigación del pene para que la encuentren. Entonces, cuando está afectada la arteria pudenda interna, se tiene que hacer un cateterismo, a veces para destaparla, porque a veces se ocluye. Entonces, búsquenlo, digo, no es tarea, ya tienen tarea para hoy, pero busquen la irrigación para que sepan cuál es la pudenda interna, ¿sí? Sí, doctora. Bueno, sí, si quieres, continúa. Ok, doctor. Y el diagnóstico. Pues vamos a comenzar primeramente con la anamnesis. Tenemos que tomar en cuenta cuál es su motivo de consulta, que generalmente vienen los pacientes, pues justamente la erección duradera. Si antecedentes, pues algún elemento etiológico, por ejemplo, si toma algún medicamento, si anteriormente había sufrido algún trauma, etcétera. En el examen físico, pues principalmente para el prepucio de bajo flujo, es una erección como rígida, dolorosa, y en cambio la de alto flujo es más tardía, es como parcial y es indolora. También esto nos va a permitir encaminar el diagnóstico con ciertos signos, lo que están asociados principalmente a la etiología que ya les había comentado. Por ejemplo, puede haber presencia de masas, linfadenopatías, splenomegalia, y también será importante durante el examen físico revisar la zona perineal y genital, con ello pues hacer diagnósticos diferenciales. En cuanto a los estudios paraclínicos, pues se pide una serie de toxicología en orina, como les mencionaba, una cosa también los medicamentos. El extendido de sangre periférica, por ejemplo, los pacientes que tienen anemia de células falciformes pues pueden presentarla, entonces se pide justamente un hemoleucograma. También se pide evaluar la sangre intracavernosa o también una arteriografía penina. Bueno, la doctora ya nos comentaba justamente la oclusión de esta arteria, entonces pues, ahí está como parte de nuestro estudio para guiar el diagnóstico. No se ve muy bien la tablita de abajo, pero también la ecografía va a ser como uno de los estudios principales, porque con ello podemos ver justamente la irrigación que se observa. Y para el tratamiento, como les mencionaba, pues su clasificación es el tipo isquémico y no isquémico. El no isquémico, pues se va a llevar a cabo una observación de manera general al momento de realizar la exploración. Se toma en cuenta el estudio de ultrasonido Doppler para ver la irrigación y se le menciona al paciente justamente de lo que está padeciendo. También se puede realizar una embolización selectiva, como mencionaba la doctora, de la arteria pudenda. En cambio, en de tipo isquémico, como les mencionaba, una causa común es la de anemia de células falciformes, entonces buscar como etiologías que lo hayan causado en general. Se puede ya posteriormente clasificar, o bueno, más que clasificar, derivar al tipo de resolución que se le vaya a hacer a nuestro paciente. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es retención aguda de orina. La retención aguda de orina, la guía de práctica clínica la describe como aquella incapacidad súbita para el vaciamiento urinario a pesar de que se tiene una vejiga llena. Esta diferencia de la retención aguda, la retención urinaria, pues es en sí la incapacidad para misionar voluntariamente. Dentro de las causas puede ser de tipo obstructiva, inflamatoria, infecciosa, farmacológica o neurogénica. De ahí derivamos a los mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, la obstrucción de la salida, sea la causa concomitante, una vejiga neurogénica, ya vemos con el aspecto del sistema nervioso, y una baja actividad del músculo detrusor en cuanto a inervación. En la siguiente recuadro, pues ya están como un poquito más extensas las causas en sí. Por ejemplo, la obstructiva, una de las causas principales, pues los vimos un poquito en las exposiciones anteriores, la hiperplasia prostática en el caso de los hombres. También, como les mencionaba, la parafimosis, porque se crea esa constricción, pues también puede haber justamente la constricción de la uretra, pues no es lo que va a permitir la salida de orina, entre otras causas más. En las mujeres, pues ocurre el prolapso de algunos órganos o una tumoración pélvica.
Y bueno, pues también en esta tablita aparecen como las causas que suceden en tanto en hombres como en mujeres. En el caso de infecciosas e inflamatorias, pues ya veremos, por ejemplo, la prostatitis en caso de los hombres y en las mujeres una vulvovaginitis. Y otras causas, pues ya vienen como el trauma, la fractura de pene que veremos más adelante en el caso del hombre, y en las mujeres una disfunción del esfínter, perdón. En cuanto a las causas farmacológicas, pues igual aquí están como los diferentes grupos farmacológicos asociados, así como los medicamentos de estos mismos, que pueden asociarse a la retención aguda de orina. Igual se los dejo para que lo lean después. En el caso de tipo neurogénico, pues la lesión ocurrirá, pues como dice, en la inervación. Por ejemplo, en el nervio autonómico periférico, pues hay diferentes causas. Las principales causas es por diabetes mellitus. A nivel de un trauma en médula espinal, pues se crean ciertos procesos que van a impedir justamente inervación por parte de a nivel del sacro, que va a inervar justamente las zonas anatómicas que estamos viendo. Y aquí pues viene un poco más escrito cómo tenemos que realizar o qué tomar en cuenta como datos específicos al momento de realizar la exploración de nuestro paciente. Tomar en cuenta en el caso tanto del hombre como de la mujer o en ambos. En el historial, por ejemplo, si ya haya tenido previamente la retención aguda de orina, buscar otros signos clínicos acompañantes que nos puedan derivar al tipo de patología, por ejemplo, fiebre, disuria, etcétera, a lo mejor fiebre por algún proceso infeccioso. Disuria, pues en el nombre ya vimos que puede asociarse al priapismo, a la hiperplasia prostática, entonces nosotros vamos a ir derivando justamente de acuerdo a los signos y estudios complementarios que nos permiten llevar el diagnóstico. Igual en el examen físico, pues buscar a nivel la zona genital, urogenital más bien, una posible causa. Y con ello, pues ya encontraremos la etiología. Y igual ahí en el cuadrito, pues ustedes lo pueden ir leyendo para ver qué se encuentra asociado a lo mismo. Y bueno, estos son igual algunos algoritmos que vienen como cómo se va a llevar a cabo, en este caso como una urgencia urológica, con el paciente de acuerdo a la ausencia justamente de esta micción, que es el motivo de consulta. Posteriormente, como les había dicho, realizar paso a paso como la historia clínica, la exploración física dirigida, realizar algún estudio complementario que nos permita pues llevar a cabo el diagnóstico. Y con ello pues identificar ya sea la causa y posteriormente realizar los estudios para identificar y derivar en caso de que sea necesario. Viene también parte del programa las indicaciones sobre las sondas Foley. Los tamaños, pues ya nos habían dicho un poquito en la práctica de CAM, cómo varían estos entre personas, bueno, entre pacientes, y aproximadamente desde 12 a 24 Fahrenheit en el caso de los adultos y de 8 a 12 para los niños. Las principales indicaciones para el uso de estas sondas, pues es el paciente justamente con retención aguda de orina y algunos otros procesos que principalmente son a nivel hospitalario. Posteriormente a una cirugía, que es como lo que principalmente tienen los pacientes. Igual ahí les dejo como las indicaciones, y dentro de las contraindicaciones, por sospecha de alguna fractura a nivel de la uretra o pélvica, postoperatoria de cirugía vesical con exclusión accidental de la sonda o alguna malformación congénita, como sería la cipospadia. Y esto asociado que al momento de querer insertar justamente el inicio de nuestra sonda, pues va a ser difícil. Ahora los siguientes temas que vamos a ver será el trauma urogenital y el trauma de genital externos. Voy a dejar de un lado el tema de trauma vesical y uretral, porque eso lo estaremos posteriormente. Únicamente voy a centrar en el renal y el ureteral. Y en el trauma, bueno, de acuerdo a cómo viene la bibliografía, el trauma de genitales externos, principalmente la fractura de pene. Ahora vamos a comenzar con la primera, es una definición de manera general como trauma genitourinario. La guía de práctica clínica la describe como aquel conjunto de lesiones que son provocadas en los diversos órganos que conforman el aparato genitourinario. Algo que vamos a ver es que en cuanto a etiología, pues es similar, porque en sí va a afectar a toda esta zona anatómica. La clasificación de estos traumas puede ser de tipo contuso o penetrante. Como lo dice su nombre, contuso es una lesión de contacto, pues sea cual sea la magnitud. Aquí se puede observar una aparente integridad de la piel, pero hay una subsecuente daño a los órganos justamente por esta lesión de contacto.
Por ejemplo, en un choque automovilístico que haya tenido una lesión, así o al momento del frenado, o los pacientes que practican algún deporte de contacto, pues lo sufren. Pues esto es generalmente por mecanismos que interrumpen la integridad de la piel, es decir, pues que ya haya algún objeto o algo que haya atravesado justamente las estructuras protectoras y llegan a lesionar los órganos internos. En este caso puede ser, por ejemplo, por cuchillo, por arma de fuego, arma blanca, etcétera. Iniciamos con el traumatismo renal. Este ocurre alrededor del 1 al 5% de los casos de trauma. El principal órgano dañado o el que es más común es el riñón. Igual, las causas de lesión ya sea por un trauma cerrado, contuso o un trauma penetrante. En cuanto a la clasificación, vamos a tener la clasificación del AAST, que es una escala de gradación de lesión renal. Va hasta 5 grados y cada uno va a describir según el tipo de lesión. Como podemos ver en la imagen, pues, por ejemplo, en el grado 1, también lo ponen como de tipo contusión o hematoma. Pues, es como más un aspecto microscópico en cuanto a la evidencia. Por ejemplo, se presenta hematuria por las lesiones que pueden presentarlo. En el grado 2, ya aparece el aspecto de laceración, ya sea a nivel perirrenal o expansivo. Hay una laceración en el órgano sin extravasaciones y sin salida de contenido. En el grado 3 ya habla principalmente de la laceración, como podemos ver en la imagen, como es un poquito más descriptiva, que ya podemos ver como el daño íntegro en la integridad del órgano, es principalmente a nivel cortical. En el grado 4 hay una laceración y también hay una afectación vascular. Como podemos ver como esta parte de la encapsulado del órgano, pues ya hay una mayor apertura del daño, entonces es como más interno. Con ello, pues el tejido córtico medular, a diferencia del grado 3, llega hasta sistemas colectores y también hay daño vascular. Ya con ello nos podemos ir haciendo la idea de qué tipo de datos nos van a evidenciar al momento de hacer diagnósticos diferenciales con estudios complementarios. Y finalmente el grado 5, una laceración vascular pero aún mayor. Es decir, hay una destrucción de gran parte del órgano. Para nuestro diagnóstico, como valoración inicial, pues tomar en cuenta el ABCD, es decir, tenemos que llevar a cabo el soporte hemodinámico, el soporte nervioso, el respiratorio, cardiovascular en general y controlar fiebre o la temperatura. Posteriormente a realizar como la estabilización inicial del paciente, tomamos en cuenta la parte del examen físico, pues como les mencionaba, como el riñón, al ser afectado encontraremos principalmente hematuria, dolor en los flancos, puede haber equimosis, fractura de costillas, distensión abdominal, la presencia de tumefación o masa abdominal y también datos de irritación peritoneal, porque como sabemos, aunque está recubierto el peritoneo, mientras más grave haya sido un trauma, pues va a haber mucho mayor afectación, incluso como dentro de las complicaciones puede llevar hasta la sepsis. En cuanto al laboratorio, pues tenemos el examen general de orina, pues, que nos va a determinar justamente la hematuria, ya sea por ejemplo el primer grado de hematuria microscópica, entre otras más, el hematocrito por sangrados y creatinina sérica. Esto nos va a llevar más que nada al diagnóstico que puede haber presencia de insuficiencia renal. También se toman en cuenta los estudios de imágenes paraclínicos, por ejemplo, la urografía excretora. Esta nos va a llevar, o lo que nos va a describir es principalmente la falta de la función renal por extravasación, es decir, la salida de contenido. Tiene una sensibilidad aproximada del 92%. También dentro de estos estudios encontramos la ultrasonografía, aunque no es tan sensible, esto debido a qué, porque puede haber como una masa o algún objeto que esté impidiendo la visualización. Y si hay mayor contenido, pues es difícil observar el órgano. En la tomografía computarizada, que va a ser nuestro gold standard, nos va a permitir definir la localización de daño, a su vez qué tanto daño o la extensión del mismo puede detectar contusiones, la visualización de un hematoma y además de mayor información de alguna estructura subyacente también dañada a nivel del abdomen o de la pelvis. Para el tratamiento tenemos ciertas indicaciones en el manejo quirúrgico. ¿Esto a qué? Principalmente por una inestabilidad hemodinámica. Al momento de llevar a cabo la exploración hay lesión asociada de otros órganos, hematoma identificado por la parotomía, la lesión de grado 5, que como sabemos pues, es una extensión mayor de daño en el órgano, y algún hallazgo incidental de otra enfermedad preexistente renal, por ejemplo, que ya haya padecido el paciente de insuficiencia renal, entonces ya nos puede derivar a realizar algún tratamiento quirúrgico o una cirugía.
El manejo no quirúrgico de las lesiones renales, pues describen, por ejemplo, va a ser importante tomar en cuenta esta escala de gradación de la lesión renal, porque con ello podemos ir derivando poco a poco como lo que se va a hacer. En el grado 1 y 2, pues es un manejo conservador. Hay un aspecto controversial en el grado 3, porque ya aparece la laceración, entonces, tanto el grado 3, 4 y 5, pues igual se realiza la exploración, y en el grado 5 una nefrectomía, justamente por la gran lesión. Igual estos recuadritos pues nos van describiendo aproximadamente cómo es el daño, generalmente es a nivel hemodinámico, y posteriormente a esto puede derivar a cada aspecto del tratamiento, por ejemplo en una laparotomía exploratoria donde encontraremos los hematomas, entre otros aspectos. Con ello se puede evaluar ya sea para reparación o una nefrectomía. Igual, este es en el caso de un traumatismo penetrante, pues como sabemos, pues es aún mayor el daño, y no solo del mismo órgano, sino que puede haber otras estructuras comprometidas. De igual forma, pues está como muy asociado, como iremos llevando paso a paso el algoritmo terapéutico. Dentro de las complicaciones dentro de esta patología encontramos complicaciones tempranas y tardías. Como menciono, pues son urgencias urológicas que pueden llegar, de acuerdo al daño, hasta una emergencia. En el caso de complicaciones tempranas, ocurre principalmente posterior a la lesión, incluso hasta el primer mes, si el paciente no llega a consultarlo. Hay sangrado, infección, puede haber abscesos o sepsis, como les mencionaba, porque pues, el abdomen tiene muchas estructuras comprometidas. Puede haber fístula urinaria, extravasación de la orina, entre otros aspectos. Las tardías, igual, sangrado, hidronefrosis, la formación de algunos cálculos, pielonefritis o fístulas, de igual forma. El siguiente es un trauma del uréter. Es igual, muy similar debido a la relación anatómica, aunque es raro, es aproximadamente al 1% del trauma urinario en general. En cuanto a esto, las causas, el 75% son de tipo iatrogénicas, ya sea posteriormente a realizar las exploraciones, estudios complementarios, buscar el origen, puede ser de tipo ginecológico, posterior a una cirugía o de causa urológica. Estos se presentan principalmente a nivel intrahospitalario, que es lo más común, y el 13% se presenta a nivel del tercio superior del uréter y también parte del medio. El 74%, que es el más común, es a nivel del tercio inferior. Dentro de las causas, en general, además de las iatrogénicas, el 18% es por un trauma cerrado y el 7% es por un trauma penetrante. En cuanto al tipo de diagnóstico, pues va a ser por la clasificación del trauma, sea cerrado o penetrante, pero como les menciono, la causa más común es a nivel intrahospitalario. Entonces, de ahí, pues será buscar como la causa etiológica. Esto se debe principalmente por la separación anatómica del uréter con el riñón. Y lo que se va a presentar mayormente es la hematuria. Dentro de los signos radiológicos, pues puede haber una obstrucción del tracto urinario superior o puede haber una extravasación del material que podemos observar al momento de realizar un estudio de urografía excretora con contraste, como podemos ver en las imágenes. No los puedo acercar porque la tableta no me lo permite. Una disculpa. De igual forma como en el trauma de riñón, en el trauma renal, perdón, hay una clasificación que esta es de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, que tiene daño ureteral a nivel ya sea grado 1 por un hematoma que se encuentra solo, grado 2 por una laceración que es menor al 50% de la circunferencia de nuestro ureter o de la zona, el grado 3, que es una laceración mayor al 50% de esta circunferencia, el grado 4 hay una ruptura completa que es menor a 2 centímetros de revascularización, y el grado 5 hay una ruptura completa mayor a 2 centímetros de revascularización, porque como sabemos, a nivel de la pelvis renal, pues aquí no solo entra el uréter, sino también entra la arteria y vena renal. Entonces, pues hay un mayor compromiso hemodinámico. También aparece un daño parcial. Esto lo clasifican sobre todo a nivel del grado 1 y el grado 2, donde se realiza una cateterización ureteral o desviación hacia leprostomía, de acuerdo a cómo se observa el daño. Y un daño completo, pues ya que referían otro tipo de tratamiento, es el grado 3 y el grado 4. El manejo en general, pues toman diferentes opciones de acuerdo a la literatura. Puede haber un deslizamiento del tejido que se encuentra lesionado, cateterización, el uso de suturas o incluso drenaje sin succión,
y también el aislamiento del sitio de daño. Como les mencionaba, es la separación anatómica de las estructuras. Y de acuerdo al manejo, pues les mencionaba también parte de la clasificación en donde se va a dar, ya sea en el tercio superior, el tercio medio y el tercio inferior, que es el más frecuente. En el caso del uréter superior, se puede llevar a cabo una ureterostomía o una transuretero-uterocalicoanastomosis, perdón. En el uréter medio, igual se toma en cuenta el ureterostomía, también las mismas opciones anteriores, y además se añade un reimplante ureteral con colgajo de Waring. No he leído mucho sobre esto, pero pues los puedo agregar posteriormente en la presentación para que podamos ver un poquito de esto. En el caso del uréter inferior, pues se toma en cuenta igual el reimplante o una cistoplastía de Blanc. Esto viene añadido en la guía de práctica clínica de trauma genitourinario. Y finalmente veremos a nivel de trauma genital externo la fractura de pene. Esto me pareció muy chistoso porque viene en un artículo que, ¿por qué se llama fractura de pene si no hay un hueso como tal? Entonces, ya describiéndolo, la fractura de pene también lo ponen como la ruptura de los cuerpos cavernosos, que como les dije, que es esta en parte de la anatomía del pene. Es un cuadro poco frecuente, pero que sí sucede. Se produce sobre todo por una solución de continuidad, justamente a nivel de estos, la túnica albuginia, que es como la recubierta de estas zonas a nivel de los cuerpos cavernosos. Puede ser uni o bilateral, ya que el pene cuenta con dos cuerpos cavernosos y un cuerpo confuso, como les dije al principio de la presentación. Esto pues se va a notar principalmente por una producción de hematoma. Esta se asocia también a lesión uretral, entre el 8 al 30% de los casos. La mayoría de los pacientes, algo interesante aquí, es que no lo consultan debido a una situación embarazosa. ¿Ya se trabó la presentación? Creo que sí, doctora. Sí, ¿verdad? A ver, déjenme un minuto, no sé por qué no. Ahora sí ya te escuchamos. Una pregunta, ¿como cuántas diapositivas te faltan? Ya es la última, doctora. Ah, bueno. No, sí, está bien, es que tengo que ir a la dirección, pero te espero. A ver, creo que ya está. Y bueno, en general, parte de nuestro estudio para esta clase de patología, pues se va a basar principalmente en la historia clínica y exploración física. Una de las causas principales de esta fractura de pene es por el coito. Y eso es todo. Ok, muy bien. Pues entonces, si se fijan, pues sí hay muchas urgencias urológicas, nos podríamos llevar horas hablando de ellas. De hecho, por eso les puse 2 temas más en la próxima semana, que es el trauma de vejiga y el trauma pues creo que otra vez vamos a ver el trauma de uretra, pero bueno, ya ahorita ya lo tocó su compañera. ¿Qué les parece si nos vemos el lunes? Si pueden a las 9 o a las 8, como siempre es la clase a las 8, ¿no? Si quieren me confirman si nos vemos a las 8 y a las 11.